Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 28 de nuestro curso de geometría. Vamos a comenzar con este teorema que indica que si desde un punto exterior a un plano parten varios segmentos oblicuos y el perpendicular a dicho plano, todos los oblicuos cuyos pies equidistan del pie del que es perpendicular son congruentes. Vamos a ver qué nos está diciendo este teorema y la demostración. Bueno, vamos a tomar el segmento que es perpendicular a ese plano en el punto P, en el punto Q, perdón. Tenemos aquí el punto Q, vamos a arreglarlo aquí. Y tenemos aquí el segmento que es perpendicular a ese plano NN en este punto Q. ¿Okay? Y vamos a tomar dos segmentos, PA y PB, este que está aquí, que viene de aquí hasta acá, y que viene de aquí hasta aquí, oblicuos al plano NN, ¿ves? Ya estos dos segmentos, fíjense, no son perpendiculares a OB, al plano NN, perdón. Fíjense que PQ sí es el único, visto en el teorema anterior, que parte de Q y es perpendicular al plano NN. Pues, si desde este punto yo trazo varios segmentos, entre ellos el perpendicular, y dos, por ejemplo, que no son perpendiculares, que son oblicuos, yo quiero ver que si da la casualidad que la distancia desde aquí hasta aquí es la misma que la distancia desde aquí hasta aquí, entonces la distancia desde aquí hasta aquí es igual a la distancia desde aquí hasta aquí. O sea que todos los segmentos tienen que ser congruentes. ¿Okay? Bueno, si ocurre que QA es congruente con QB, QA es congruente con QB, queremos ver que este segmento PA es congruente con este segmento PB. Eso es lo que nos está diciendo ese teorema. Bueno, pues en el triángulo QBP, en el triángulo QBP, este que está aquí, y en el triángulo QAP, este otro que está aquí, fíjense que el lado PQ es común a los dos, ¿verdad? Por lo tanto, en los dos triángulos, esos dos segmentos van a ser congruentes. Ya tienen ese segmento congruente en los dos triángulos, por ser un lado común a ambos triángulos. Por hipótesis, QA es congruente con QB. Esto que está aquí es congruente con QB, así que para esos dos triángulos, además de este lado congruente para los dos, este lado es congruente con este, ¿verdad? Por hipótesis también, el segmento PQ es perpendicular a MN. Este segmento PQ es perpendicular al plano MN, ¿verdad? Esa es la parte de la hipótesis. Por lo que PQ, ¿verdad?, al ser perpendicular a este plano, va a ser perpendicular a todas las líneas que estén en el plano y que pasen por su pie. Pues mire, será perpendicular a este segmento que esté en la línea que está en el plano y que pasa por el pie de esa perpendicular a ese plano, y también será perpendicular a este otro segmento que está en la línea que está en ese plano MN y que pasa por el pie de ese segmento que es parte de la línea que es perpendicular a ese plano en ese punto. ¿Okay? Así es que, por lo tanto, estos dos ángulos, el BQP y el PQA, son ángulos rectos, por ser esos dos segmentos perpendiculares al segmento PQ. Bueno, y en consecuencia decimos ahora que esos dos triángulos, el que habíamos considerado, el QBP y el QAP, van a ser congruentes. ¿Por qué? Porque fíjense que son dos triángulos rectángulos, tienen un ángulo recto aquí, lo acabamos de mostrar, que tienen dos lados correspondientes congruentes. Y recuerda que había un teorema que decía que si en dos triángulos, tenían dos triángulos rectángulos, tenían dos lados congruentes, automáticamente los dos triángulos iban a ser congruentes. Por lo tanto, en consecuencia, si esos dos triángulos son congruentes, este tercer lado, el AP, tiene que ser congruente con este tercer lado del otro triángulo, el PB, porque son partes correspondientes de triángulos congruentes, ¿ven? Así es que el segmento PA tiene que ser congruente con el segmento PB, y eso, fíjense que era lo que yo quería ver, ¿okay? Que el segmento PA era congruente con el segmento PB, por ser partes correspondientes de triángulos congruentes. No me ocupo la palabrita congruente, así que la voy a poner acá arriba para terminar la demostración, que ustedes la pueden copiar, completa y correctamente. Triángulos congruentes. Y ahí tenemos la demostración de ese teorema. Bueno,
Con esto terminamos el estudio de aquello que llamamos perpendicularidad. ¿Okay? Recuerdan que eran las propiedades de líneas, segmentos y planos que fueran perpendiculares. ¿Okay? Ahora vamos a comenzar el estudio de otro concepto muy importante en matemáticas, específicamente en geometría, que es el paralelismo. Paralelismo. Y eso tiene que ver con segmentos que sean segmentos, líneas, planos, que sean lo que se llaman paralelos. Bueno, ¿qué es eso? Pues vamos a comenzar con la definición de lo que son líneas paralelas. Dice así. Recuerde haber copiado la demostración de este teorema anterior. Y si no lo ha hecho, le da pausa o camina un poco más atrás, le da pausa y la copia. Es muy importante que ustedes tengan los teoremas y sus demostraciones con sus figuras para hacer referencia a lo que estamos indicando en la demostración. Mire esta definición. Dice: dos líneas si usted tiene dos líneas en un plano que no se intersecan, esas líneas van a ser lo que se llaman paralelas. O simplemente, bueno, vamos a decir, en vez de decir paralelas, líneas paralelas, perdón, dice paralelas. Y ya se sobreentiende que son líneas paralelas. Bueno, si estas dos líneas entonces, si usted toma dos segmentos en dos líneas paralelas, esos dos segmentos tampoco se pueden intersecar, porque si se intersecaran esos dos segmentos, las líneas no serían paralelas, porque se intersecaran en algún sitio de esos dos segmentos, ¿verdad? En algún punto de esos dos segmentos. Pues si dos segmentos están en dos líneas paralelas, son paralelos, y lo indicamos de esta forma, con el mismo signo, lo único que en vez de escribir el símbolo de línea, ¿verdad?, indicaremos el signo de segmentos, si es que los segmentos son PQ y RS, claro. Así que el segmento PQ será paralelo al segmento RS según la línea AB es paralela a la línea, perdón, miren aquí, CD. ¿Okay? Y dicho sea de paso, también puede ocurrir que usted quiera hablar de que una línea es paralela a un segmento, ¿ve? Y en ese caso, pues decía la línea es paralela al segmento, como tenía yo aquí incorrectamente, porque estaba hablando de estas dos líneas eran paralelas, ¿ve? Ponía que el símbolo de el signo de línea y aquel signo de segmento, etc. Bien, bueno, pues ¿cómo representamos a líneas y paralelas?
Pues mire, si yo quiero representar que estas dos líneas horizontales son paralelas, vamos a poner aquí, para indicar que esas dos líneas son paralelas, son líneas que están en el plano de la pizarra y que no se van a encontrar, ¿ok? Según yo tengo un signo para indicar que son perpendiculares, etcétera, ¿verdad? Para indicar que esas dos líneas son paralelas, en algún sitio yo pongo una flechita adicional, ¿ok? Queriendo decir que esas líneas siguen en esa dirección, ¿verdad? Y claro, se ven en la otra, pero generalmente uno escoge la dirección hacia la derecha o hacia arriba y no se van a encontrar. Si usted ve en un diagrama dos líneas que tienen ese signo, generalmente hacia la derecha o puede ser hacia la izquierda, porque algunas veces es más conveniente indicar hacia la izquierda, pues ya usted sabe que esas dos líneas son paralelas en esa figura, ¿ok? No se van a intersecar en ese plano. Si las tenemos verticales, como son estas, si yo quiero indicar que estas dos líneas, que ahora son verticales, son paralelas, pues pongo por aquí también una flechita, de alguna forma, la cabeza de una flecha, ¿verdad? Generalmente hacia arriba, ¿okay? Algunas veces es más conveniente ponerla hacia abajo dependiendo de la figura que tengamos, ¿verdad? Pues eso indica que esas dos líneas son paralelas, no se van a encontrar en ese plano, estando en ese plano no se van a intersecar. Y claro, si son diagonales, como son estas dos, o como serían estas dos, y quiero indicar que esas dos líneas son paralelas, pues le pongo esta flechita, claro, siempre tratando de que vayan hacia arriba y hacia la derecha. Fíjense que en este otro caso, en vez de ir hacia arriba y hacia la derecha, van hacia arriba, pero van hacia la izquierda, ¿eh? Así que ahí es un caso donde pues, no hubo más remedio que usar el lado de la izquierda. Y además, no tan solo eso, algunas veces estando así, completamente horizontal, es más conveniente indicar las flechas hacia allá. Pero no importa, como quiera, siempre que usted vea en una línea o en un segmento una flecha a mitad de camino, de hecho no tanto a la mitad, sino un poco hacia el extremo de las líneas, ¿se fija? O sea, no, yo no voy a poner esas flechas generalmente en el medio, sino que las pongo un poco más cerca de donde termina la línea o el segmento, es indicativo de que esas líneas o esos segmentos son paralelos. Bien. Bueno, pues vamos a esta otra definición. Dice: definición, perdón. Dos planos se llaman paralelos, o claro, planos paralelos, sí y solamente sí, no se intersecan. O sea, no tienen una línea en común. Si M y N, y PQ son planos paralelos, lo indicamos o indicaremos con el símbolo, el mismo signo que usamos para cuando eran líneas paralelas, pero ahora serían planos, ¿verdad? MN será paralelo a PQ. ¿Okay? Bien, ¿cómo representamos plano paralelo? Pues para eso tenemos aquí esta ilustración. Entonces tratamos de, cuando dibujemos los planos, de que usted vea, por ejemplo, de que el borde este del frente
de este plano que está más arriba y el borde este del plano que está abajo coincidan con ser líneas paralelas, que usted las visualice como que no se van a encontrar. O sea, que tenga cuidado de no poner estas líneas para abajo y esta línea, porque entonces obviamente este plano estaría inclinado y en algún momento cruza, interseca al otro plano. Igualmente con las líneas de atrás, que representan el borde de atrás de la parte del plano que estamos considerando, y con las líneas laterales, ¿verdad? Con los segmentos que delimitan a esos dos planos lateralmente. Esos sí son planos horizontales, ¿se fijan? Si son planos verticales, fíjense que es lo mismo. Las rectas, los segmentos que representan el borde del frente de la parte del plano que estamos considerando, que usted vea que no se van a encontrar, igualmente los bordes laterales y los bordes de atrás, ¿okay? De esa forma usted representa dos planos paralelos. Bien, y entonces esta otra definición que indica un plano MN y una línea, una recta también, una línea, ¿verdad? AB se dice que son paralelos si solamente si no se intersecan. Representamos esto por medio del símbolo, por medio de cualquiera de los símbolos. El plano es paralelo a la línea, o la línea es paralela al plano. ¿Okay? Cualquiera puede ir primero y cualquiera puede ir segundo. ¿Okay? Bien. ¿Y cómo representamos un plano y una línea que sean paralelas? Bueno, pues primeramente dibujamos el plano, ¿no? Horizontal, pues así. Y la línea que es paralela la dibujamos de manera que ella, usted vea que no, que más o menos paralela a la línea que contiene este segmento y claro, a la línea que contiene este segmento. ¿Okay? Y entonces a la línea le pone el signo de la cabeza de flecha para indicar que es paralela a este plano. Si el plano está vertical, pues también la línea que dibujemos trataremos de hacerla de manera que usted vea que llevan como la misma dirección, ella y el borde vertical de la parte o la región del plano que estamos considerando, ¿verdad? Y claro, para asegurarnos de que no es ilusión óptica, de que parece que son paralelos, le ponemos el signo de esa cabeza de flecha a la línea para indicar que es paralela. Y claro, fíjense que también seguimos la regla de que se debe poner hacia la derecha o hacia arriba mientras se pueda o mientras no convenga otra cosa. Bueno, pues con la definición de estos conceptos terminamos esta primera parte de esta lección número 28. Nos vemos ya mismo en la segunda.